Dios te bendiga, bienvenido a la buena noticia. Uno de los anhelos de un cristiano deberá ser que Dios le dé sabiduría. Deberá ser el anhelo de un cristiano, y más aún el anhelo de un ministro de Dios deberá ser precisamente que Dios le dé sabiduría. Vemos parte de la historia del rey Salomón, el hombre más sabio de la historia. Primera de Reyes, está en el Antiguo Testamento, Primera de Reyes, capítulo 3, desde el versículo 5 al versículo 14, dice la palabra: Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en tus días. Y si anduvieses en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Un jovencito, escogido por Dios, hijo de David, Salomón, para ser rey, para sustituir a su padre David. Dios le dice: ¿qué quieres que te dé? Pide lo que quieras. Y él pide sabiduría. Es decir, Salomón era un joven humilde, porque el inicio de la sabiduría tiene que ver precisamente con la humildad. Dios conoce el corazón del hombre. Dios conoce el corazón del hombre. Y al ver esta humildad de parte de Salomón, y al ver Dios que este muchacho le pidió sabiduría para gobernar a su pueblo, pues le dio la sabiduría. Dice la palabra que no ha habido un mismo sabio como él. Pero también le dio riquezas y gloria. Decía al principio que el anhelo de todo cristiano debiera ser la sabiduría, y más aún el anhelo de todo ministro de Dios debiera ser la sabiduría. El libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 5, dice que quien tenga falta de sabiduría, que le pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Es decir, que la sabiduría no solamente fue para Salomón. Dios tiene sabiduría, y no es que vamos a competir con Salomón, que yo quiero más sabiduría que la de Salomón, o menos sabiduría que la de Salomón. No. Pedir sabiduría y punto. Y es menester que los cristianos aprendamos a ser sabios, o seamos sabios. La sabiduría comienza por... La palabra dice que la sabiduría es el temor de Jehová. La sabiduría comienza por vivir de acuerdo a los preceptos que establece la palabra de Dios. La sabiduría encierra el discernimiento entre lo bueno y lo malo, y especialmente en el ámbito cristiano, discernir la sana doctrina. Entender que es una sana doctrina y entender que es una herejía. Muchos ministros de hoy no son sabios. Si fuesen sabios, actuaran o predicaran
la Biblia, el Evangelio, tal como lo establece la palabra de Dios. Muchos de ellos no es que porque ni siquiera tienen capacidad para ellos crear una herejía, crear una falsa doctrina, no. Copian falsas doctrinas, copian herejías y las instalan en la iglesia. Ellos no tienen capacidad, muchos de ellos no tienen capacidad para crear una falsa doctrina, para crear una herejía, no la tienen. La sabiduría encierra con ella humildad. Humildad. Dejarse llevar por los designios de Dios. Sabiduría es nadar contra la corriente, sabiduría es ir en contra del mundo. Sabiduría es callar ante el bullicio del mundo. Sabiduría es observar el comportamiento de la iglesia, el comportamiento de sus ministros. Sabiduría es depender totalmente de Dios. Sí, sabiduría es depender totalmente de Dios. Un cristiano debe depender totalmente de Dios. No son mis fuerzas, no es mi inteligencia, es Dios. Incluso hay sabiduría maligna, la palabra de una sabiduría maligna. Luego les hablaré de eso. La sabiduría que procede de Dios es la verdadera sabiduría. Tal como dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Seamos como Salomón, humildes de corazón. Y no porque diga esta cosa, entonces cualquiera va a decir, no, pido sabiduría para que Dios me dé riquezas y gloria. No, no. Dios conoce el corazón del hombre. Servirle a Dios es sabiduría. Servirle a Dios es sabiduría. ¿Ok? Así que si quieres sabiduría, iglesia, con humildad, pide sabiduría a Dios. Un abrazo. Dios te bendiga.